¿Sabes que si él llega ahora, no voy a poder explicar esto? Susurré con el aliento suspendido. No había distancia entre nuestras caras. El reloj del salón marcaba las 9:17. Las luces de la terraza titilaban desde la calle, colándose entre las rendijas de las cortinas como testigos mudos. Mis manos, aún húmedas por el gel de masaje, colgaban sin saber dónde posarse. Él no decía nada. Solo me miraba y su mirada era más ruido que todo el tráfico de Madrid un lunes a las 8 de la mañana. Estábamos ahí, en el umbral de algo sin nombre, entre lo permitido y lo impensable. Pero entonces, el timbre sonó. Un zumbido seco, rápido como una bofetada. Me aparté tan bruscamente que casi tiré el frasco de crema. Él bajó la mirada. Yo corrí al baño sin decir una palabra, con el corazón martilleando contra el pecho como si quisiera salir. Cerré la puerta. Y fue entonces con las manos apoyadas en el lavabo, cuando supe que esa historia no era una casualidad. Era el principio de algo más profundo. Más prohibido. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió todo realmente, contéstame esta pregunta: ¿alguna vez tuviste que elegir entre lo correcto y lo inevitable? Madrid, mediados de agosto. Una de esas tardes en las que el aire parece detenido, suspendido, y el calor se te pega al cuerpo como una segunda piel. La ciudad estaba en pausa. Los vecinos habían huido a sus casas de campo o a la costa. El silencio era tan denso que cualquier ruido parecía un susurro amplificado. Yo acomodaba las toallas del baño, como hacía todos los sábados desde que él había vuelto temporalmente a casa. El hijo de mi marido. Ya no un niño. No un adolescente. Un hombre. A veces se me olvidaba. O fingía que se me olvidaba. La puerta de entrada se abrió. Escuché su voz antes de verlo. Estoy muerto. La clase de CrossFit de hoy ha sido una tortura. Me giré justo a tiempo para verlo entrar con una camiseta empapada y los músculos tensos como cuerdas. Dejé caer una toalla sobre la encimera. ¿Te duele algo? La espalda. ¿Y el cuello? Creo que me pasé con las kettlebells. No lo pensé. Fue automático. Un reflejo de años cuidando. De ser madre. O al menos eso quise creer. Tengo crema de calor. Si quieres te ayudo. Lo dije sin pensarlo. O tal vez lo pensé demasiado. En el salón, se tumbó boca abajo en el sofá. El ventilador giraba perezosamente, empujando aire caliente sin convicción. Yo me arrodillé al lado, abrí el frasco y vertí un poco de crema en mis manos. Al contacto con su piel, mi cuerpo se tensó. Él no dijo nada. Solo exhaló profundamente. Tienes manos de fisioterapeuta profesional, bromeó. Tengo años de experiencia con tu padre, contesté fingiendo ligereza, aunque mis dedos temblaban. Recorrí con las yemas de los dedos cada nudo de su espalda. No podía evitar notar la fuerza en sus hombros, la forma en que su cuerpo había cambiado. Me odié un poco por pensarlo. Me odié más por no querer parar. El ventilador zumbaba. El reloj marcaba los minutos con un tic que parecía cada vez más fuerte. Cada vez más lento. En la terraza preparé limonada con hielo y menta. Necesitaba distancia. Necesitaba azúcar. O una excusa para dejar de tocarlo. Me asomé al teléfono, mensaje de mi marido. Atasco en la A6. Llego más tarde. No me esperéis para cenar. Cuando regresé con los vasos, él ya estaba sentado en el suelo, apoyado contra el sofá. Se masajeaba el cuello. ¿Te lo miro? Pregunté. Asintió. Me senté detrás. Coloqué mis manos con cuidado en su cuello, en sus trapecios. Su espalda tocaba mis rodillas. No hablábamos. Solo respirábamos. Y cada respiración me arrastraba más lejos de donde debía estar. Quise levantarme, pero entonces él giró la cabeza levemente y su mirada atrapó la mía. No tienes que hacerlo si no quieres, dijo con un tono que no supe interpretar.
Yo no contesté. Solo bajé la vista, seguí el masaje. En la cocina, lavé mis manos. Respiré hondo. Me repetí mentalmente una lista de compras. Patatas, cebollas, huevos. El frasco de crema seguía sobre la mesa. Lo guardé rápidamente en el cajón, como si esconderlo borrara lo ocurrido. Más tarde, sentados en la terraza, hablamos de cosas intrascendentes. Del calor, de la subida del aceite de oliva, de una vecina que se había mudado a Murcia. Cada palabra era un intento desesperado por volver a un lugar donde no había tensión, ni miradas prolongadas, ni pensamientos que dolían. Al día siguiente en el Mercadona, me sorprendí mirándolo más de lo que debía mientras él elegía el pan. Pero eso pertenece a otro día. Otro caos. Otra grieta en el muro. Cuando pensaba que el día ya no podía tensarse más, encontré su camiseta en mi bolso. Estaba doblada cuidadosamente. Olía a su sudor, a su loción, a él. No tenía recuerdo alguno de haberla guardado ahí. Ninguno. El corazón me golpeó el pecho. No supe si fue miedo, deseo, vergüenza, o todo junto. La guardé al fondo del armario, debajo de unas mantas viejas. Y entonces entendí que no había sido un accidente. Nada de lo que estaba empezando a ocurrir lo era. Fui al armario de la entrada con la camiseta en la mano. La metí detrás de una caja de adornos navideños, lo más al fondo posible. Cerré de golpe la puerta. Luego me apoyé en ella y respiré hondo, intentando contener una sensación que ya no se parecía ni a culpa ni a deseo, sino a algo nuevo, indefinido, incómodo. Mi cuerpo entero vibraba, como si hubiera algo latiendo debajo de la piel. Y sabía que no era solo miedo. El domingo amaneció más caluroso aún. El cielo parecía de cartón plomo. Todo se sentía pegajoso, como si el aire mismo dudara si moverse. Me desperté temprano y como si nada hubiera pasado, le propuse que fuéramos al Mercadona. Necesitábamos cosas básicas, leche, arroz, fruta. Lo dije como si fuera un acto banal. Él aceptó enseguida, sin hacer preguntas. Pero en sus ojos noté una calma extraña. Como si él también supiera que a partir de ese momento, todo sería distinto. El trayecto en coche fue corto. Apenas 5 minutos. Pero el silencio lo hizo parecer eterno. En la radio sonaba un programa de entrevistas que nadie escuchaba realmente. Él condujo tranquilo, pero cada vez que cambiaba de marcha, su codo rozaba el mío. Yo me tensaba un poco más. Fingía mirar por la ventana. Pero por dentro estaba completamente despierta. En la entrada del supermercado nos cruzamos con una vecina, una señora que siempre opinaba sin que nadie se lo pidiera. «Pero qué guapo está tu hijo», soltó, sin filtro. Yo me limité a sonreír. No corregí. No dije, es el hijo de mi marido. Porque no quise. Porque no me salió. Recorrimos los pasillos buscando con la lista mental que había improvisado. Él empujaba el carro. Yo escogía los productos. En el pasillo de los lácteos, él me mostró una botella de horchata y dijo que le recordaba a cuando veraneaban en Valencia. Reí por compromiso. Pero esa frase me revolvió algo. Volvimos a casa con las bolsas llenas. Era mediodía. El calor se sentía como una manta mojada sobre los hombros. Dejamos todo sobre la encimera. Él se ofreció a preparar la comida. Tú descansa, dijo. Me senté en la banqueta, desde donde podía verlo cortar tomates. Lo hacía con seguridad, con ritmo. Le brillaba la frente por el sudor. Llevaba una camiseta blanca que ya se le había pegado al torso. Me forcé a mirar otra cosa. El reloj, la cafetera, una mosca en la ventana. Durante el almuerzo hablamos poco. El gazpacho que preparó estaba frío y suave. El pan crujía en nuestras manos. Me contó una historia de cuando era niño, cuando se perdió en un centro comercial. Reí genuinamente por primera vez en días. No por la historia en sí, sino por la forma en que la contaba.
La pausa que hizo antes del final. El gesto exagerado con las manos. El brillo en sus ojos. En un momento sin pensarlo, le acaricié la mejilla. Lo hice con un impulso maternal, eso quise creer. Pero él no se movió. No reaccionó. Solo me miró. Largo. Firme. Como si estuviera esperando algo. Me retiré la mano lentamente. En la sobremesa, él sacó una botella de licor de hierbas que su primo le había traído de Galicia. Sirvió 2 chupitos. Brindamos sin brindar. Bebimos. El sabor era fuerte, casi amargo. Yo lo sentí subir por la garganta y quedarse ahí, junto a todas las palabras que no podía decir. La radio empezó a sonar sola. Una vieja lista de reproducción. Entre todas las canciones, comenzó Corazón partido. Yo murmuré que esa canción siempre me había dolido. No sabía que lo había dicho en voz alta hasta que él respondió. A mí también. Me miró. Largo. El calor, el alcohol, la canción, el silencio, todo se volvió una especie de niebla. Supe lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Pero no hice nada para evitarlo. Nos besamos. Fue un instante. Apenas un segundo. Pero no hubo marcha atrás. Me separé en seco. Me puse de pie. Caminé al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo. El reflejo me devolvió una imagen desconocida. Mis ojos brillaban. Pero no de emoción. No de tristeza. Sino de un vértigo que no sabía cómo gestionar. Lavé mis manos aunque no estuvieran sucias. Luego lavé mi cara. Luego me senté en el inodoro con la tapa cerrada y las manos sobre las rodillas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando salí, él ya no estaba en la cocina. Recogí los platos. Guardé el licor. Apagué la radio. Abrí las ventanas para que entrara algo de aire. Como si el viento pudiera limpiar lo que había ocurrido. A media tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, recibí un mensaje de mi marido. En 1 hora estoy en casa, ¿queréis algo del bar de carretera? Respondí que no. Que todo estaba bien. Volví a mirar hacia el armario. La camiseta que había escondido seguía ahí, oculta entre mantas. Cerré de nuevo. 1 hora después, el coche del marido sonó en la entrada. Me obligué a sonreír. A parecer tranquila. Él entró hablando de tráfico, de lo mal que estaban las carreteras en verano, de un accidente en la rotonda. Lo escuchaba hablar, asentía. Pero mi mente estaba en otra parte. En la cocina, él se quitó los zapatos, dejó las llaves sobre la mesa. Se sentó con una cerveza. Hablaba y hablaba. Y entonces miró hacia el suelo, debajo de la mesa. Esto es mío. Bajé la mirada. En el suelo, perfectamente visible, estaba la camiseta que había escondido. La camiseta de él. No entendía cómo había salido de allí. Cómo había terminado en medio de la cocina. La reconocí por el estampado, por el doblez. El corazón me dio un vuelco. Creí que la había perdido, dijo el marido. La tomó, la olfateó y frunció el ceño. Huele raro. Sonrió. Se encogió de hombros. La dejó en una silla. Y en ese gesto sencillo e inocente supe que la línea entre el secreto y la verdad era más delgada de lo que había creído. Y que ya no había forma de volver atrás. La camiseta siguió sobre la silla durante horas. Nadie la tocó. Nadie la mencionó otra vez. Pero ahí estaba. Un trozo de tela convertido en prueba muda de algo que no debía haber ocurrido. O que no debía haber empezado a ocurrir. A la mañana siguiente desayunamos los 3. Café, tostadas con tomate y aceite, silencio. El sonido del cuchillo raspando el pan tostado era más fuerte que cualquier palabra. Él evitaba mirarme. Yo hacía lo mismo. Mi marido no notó nada.
O no quiso notarlo. Hablaba del trabajo del proyecto nuevo en la oficina, de un compañero que se había torcido el tobillo jugando al pádel. Cuando terminé de recoger los platos, él se levantó y dijo que iba a salir. No me miró. Tomó su mochila, dejó una nota sobre la mesa y desapareció por la puerta principal. Me acerqué al papel. No te preocupes. Yo sí entiendo. Me senté con la nota en la mano. No la doblé. No la escondí. Solo la dejé sobre mis piernas, mirando la pared durante largos minutos. Como si esperara que me dijera algo más. Como si las letras pudieran hablarme. Salí de casa antes del mediodía. Caminé sin dirección por el barrio. Terminé en el gimnasio al que nunca iba, el que seguía pagando por inercia. Entré. Saludé al recepcionista. Fui directa a los vestuarios. Dejé mis cosas. Me metí en la sauna sin pasar por la cinta, sin estiramientos, sin nada. Dentro solo había una mujer mayor, envuelta en una toalla. Me saludó con la cabeza. El calor me golpeó como una pared. Me senté en la esquina opuesta. Hace años que no venía, dije sin saber por qué lo decía. Ella sonrió sin abrir los ojos. Cuando mi marido vivía, veníamos juntos. Él se quedaba 10 minutos. Yo el doble. La observé. No tenía anillos. Sus pies estaban hinchados. Las uñas de los pies estaban pintadas de rojo. Lo echo de menos. A veces. Otras veces no, continuó. No supe qué contestar. Solo asentí con la cabeza. Ella volvió a hablar. Lo que más me dolía no era lo que hacía, sino lo que no decía. La frase se me quedó clavada. Me levanté antes de que mi cabeza estallara por el calor. Me duché. Me vestí. Salí a la calle con el pelo húmedo, como si eso pudiera enfriar el remolino interno. Volví caminando. Entré en casa. Estaba sola. Silencio. Abrí el buzón por costumbre. Un paquete pequeño. Sin remitente. Lo abrí sobre la mesa de la cocina. Era una bufanda de lana clara, de esas que yo había comentado casualmente en un escaparate hacía semanas, una tarde cualquiera en el centro. No había nota. Pero no hacía falta. Sabía perfectamente quién la había comprado. La guardé en el fondo del cajón de la cómoda, junto a una pulsera que nunca me atreví a usar. Cerré el cajón con lentitud, como si al hacerlo pudiera sellar también mis pensamientos. Pasaron horas. Hice lentejas. Las revolví con más ganas de las necesarias. La cocina se llenó de olor. El marido bajó de su despacho y me dio un beso en la mejilla. Se sirvió una cerveza. Me preguntó cómo estaba. Bien, dije. Él se sentó en la mesa. Me preguntó por la cuenta del gas, por el seguro del coche. Respondí todo. Como si nada. Como si todo. Cuando él volvió a su despacho, bajó él. Entró en la cocina. Llevaba otra camiseta, una gris sin logotipo. Olía a recién bañado. No dijo nada. Yo le pasé un plato. Gracias, murmuró. Nos sentamos. Comimos en silencio. El único sonido era el de los cubiertos chocando con la loza. La tensión era como un animal dormido bajo la mesa, esperando despertarse. Terminamos. Me levanté. Él se levantó también. Comenzamos a recoger. Llevamos los platos al fregadero. Me agaché para buscar el estropajo, él se acercó para ayudarme. De repente estábamos uno frente al otro. A escasos centímetros. El grifo goteaba. El reloj seguía marcando segundos que se sentían eternos. Nuestros labios se tocaron. No hubo palabras. No hubo excusas. No hubo arrepentimiento. Solo ese momento. Suspendido. Atemporal. Irrepetible.
Me separé sin decir nada. Él bajó la mirada. Salió de la cocina. Me quedé allí. Las manos apoyadas en la encimera. Los pies fríos. El cuerpo tenso. El corazón en otra parte. No podía pensar. No quería hacerlo. Subí las escaleras lentamente. Me encerré en el baño. Me miré en el espejo. No sabía si me reconocía. Pero no me importaba. Por la noche dormí mal. Me desperté varias veces. Fui a la cocina a por agua. Al pasar por el salón, lo vi. Dormía en el sofá. Estaba boca arriba. Cubierto con una manta que yo había lavado hacía días. En su mano, el móvil. Me acerqué. Con cuidado. Me agaché. La pantalla estaba encendida, pero bloqueada. Lo observé durante unos segundos. Parecía en paz. Entonces lo vi. Mi marido. Sentado en la otra punta del sofá. Dormido también. Su rostro estaba agotado. Su mano colgaba hacia el suelo. Rítmica. Lenta. Volví atrás. En silencio. Subí las escaleras. Me metí en la cama sin quitarme la ropa. Apagué la luz. Y recé para que la mañana no llegara. Dormí con los ojos abiertos. O eso sentí. Cada vez que cerraba los párpados, me invadía la imagen de los dos dormidos en el sofá. El mismo sofá donde todo había empezado. Donde mis manos, una tarde cualquiera, habían abierto una grieta que ya no sabía cómo sellar. La mañana se presentó sin avisar. El sol entraba filtrado por las cortinas. Me levanté con un movimiento brusco como si huyera de algo. Fui directamente a la cocina. Café. Agua. Ruido de tazas. Todo para evitar el silencio. Él bajó primero. Se notaba que no había dormido mucho. O que había dormido demasiado. Me miró sin hablar. Yo no dije nada. Evitamos el tema como si fuera un mueble más. Uno que estorbaba, pero nadie se atrevía a mover. Luego bajó el marido. Con voz alegre dijo que esa mañana tenía reunión por Zoom. Que estaría encerrado en el despacho hasta la tarde. Que hiciéramos lo que quisiéramos. Fue él quien lo propuso. Salir. Ir al rastro. Ver gente. Respirar otro aire. Yo dudé. Pero entonces mi marido intervino desde el pasillo. Ve con él. Te vendrá bien. Yo estaré encerrado hasta las 1000. Eso selló la decisión. Salimos. El trayecto en metro fue incómodo. Viajamos en vagones distintos. No fue pactado. Fue instintivo. Al llegar a la Latina, nos reencontramos sin palabras. Caminamos entre los puestos de vinilos, ropa antigua, revistas viejas, muebles que ya no interesaban a nadie. Yo tocaba cosas con las puntas de los dedos. Él caminaba a mi lado, sin tocar nada. De pronto en un puesto pequeño vi una figurita de cerámica. Una mujer sentada, abrazando las rodillas. No sé por qué me detuve tanto tiempo mirándola. Él lo notó. Sin decir nada, la compró. Me la dio envuelta en papel de periódico. Por si se te olvida cómo te sentías hoy, dijo. No contesté. Caminamos hasta Lavapiés. Nos sentamos en un banco. Él sacó el móvil y puso una canción de Sabina. La dejé sonar entera. Me perdí en las ventanas del edificio de enfrente, en las sombras que se proyectaban sobre los muros. Comenzó a llover. Primero apenas unas gotas. Luego más. Corrimos hacia una tasca pequeña, de esas que parecen haberse detenido en otra década. Mesas de mármol, servilletas que no limpian, camareros que no sonríen. Pedimos 2 vermuts. Aceitunas. Un poco de queso. Me quité el abrigo y lo colgué detrás de la silla.
Él me miraba como si no supiera si tenía permiso para hacerlo. ¿Tú alguna vez fuiste feliz de verdad? Preguntó. Tardé en responder. Hoy casi. Fue lo único que pude decir. Él no replicó. Tomó un sorbo. Miró por la ventana. La lluvia cesó tan rápido como había empezado. Pagamos. Salimos. Caminamos sin rumbo fijo. Madrid tenía ese color de las tardes nubladas de agosto. Triste pero cálido. Como una promesa que no se cumple pero tampoco duele del todo. Al llegar a casa, el coche de mi marido ya no estaba. Había salido a por algo seguramente. La puerta estaba abierta. Entramos sin hacer ruido. La figurita seguía envuelta en el papel. La dejé sobre la cómoda, sin desenvolverla. Él subió a su habitación. Yo fui a la mía. Cerré la puerta. Me senté en la cama. A los pocos minutos, escuché que tocaba con suavidad. ¿Puedo? No respondí. Pero no cerré con llave. Entró. Se sentó a mi lado. No nos tocamos. Durante un largo rato, solo escuchamos nuestros cuerpos respirar. Afuera, el sol se escondía entre nubes. Los ruidos de la ciudad eran lejanos, como si alguien los hubiera bajado de volumen. Pasamos la noche juntos. Me desperté antes que él. Lo observé dormir durante unos segundos. Su cuerpo era sereno. Su cara tenía una paz que no encajaba con nada de lo que habíamos hecho. Me levanté sin hacer ruido. Fui al baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo. Esa mujer que devolvía la mirada ya no era la misma de hacía una semana. Era otra. Más viva. Más culpable. Más rota. Bajé a la cocina. El móvil de mi marido estaba sobre la mesa. Pantalla encendida. Una llamada perdida. De madrugada. A las 3:14 de la madrugada. Me quedé paralizada. Miré hacia la escalera. Nadie bajaba. Tomé el móvil. No lo desbloqueé. Lo dejé donde estaba. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No entendía nada. O quizás sí, pero no quería admitirlo. ¿Él había llamado? ¿Desde dónde? ¿Por qué? En ese momento supe que el verdadero peligro no era lo que hacíamos, sino lo que podía saberse. Y que los silencios también hacen ruido, aunque nadie los escuche. No mencioné la llamada. No pregunté. No confronté. Pero desde ese instante todo cambió. El aire dentro de casa se volvió más pesado, como si el techo hubiera bajado unos centímetros y costara respirar. Me aferré a las rutinas como a una tabla en medio del mar. Cocinar, ordenar, doblar ropa, pasar la mopa. Todo para no pensar. Todo para no sentir. Preparé cocido madrileño. Uno de esos platos que requieren tiempo, paciencia, fuego lento. Lo hice con esmero. Pelé las patatas con precisión. Corté las zanahorias en pedazos exactos. El garbanzo reposó desde la noche anterior. Un acto de entrega. Una excusa perfecta para no salir de la cocina. Él pasó junto a la puerta varias veces. No entró. Solo asomaba la cabeza, decía algo suelto como huele bien, o necesitas ayuda, y luego se iba. Yo le respondía con monosílabos o gestos. Fingía estar demasiado concentrada. Aunque en realidad lo que necesitaba era no tenerlo cerca. No ese día. Mi marido bajó casi a la hora de comer. Se frotaba los ojos. Decía que no había dormido bien. Que llevaba varias noches con insomnio. Que se sentía desconectado, raro. ¿Te pasa algo?, preguntó mientras se servía un poco del caldo. No, contesté sin pestañear. Comió lento. Como si quisiera que ese almuerzo durara toda la tarde.
Comentó que deberíamos hacer un viaje. Que quizás cambiar de aires nos vendría bien. Yo asentí fingiendo entusiasmo. Me limité a rellenar su copa con un vino tinto que llevaba días abierto. Por la tarde él se ofreció a cortar unas ramas del jardín. Tomó las tijeras y desapareció en el fondo. Yo lo observaba desde la ventana. Sus movimientos eran precisos. Concentrados. Por momentos me parecía volver a ver al niño que ayudaba a su padre a podar los rosales hace más de una década. Me quedé mirando demasiado tiempo. Lo suficiente como para empezar a sentir ese nudo familiar en el estómago. El mismo que aparecía cuando sabía que estaba haciendo algo que no debía, pero no podía evitarlo. Me alejé. Me encerré en el baño. Cerré con llave. Me senté en el borde de la bañera. Respiré hondo. Varias veces. Me obligué a pensar en otra cosa. En cualquier cosa. Pero siempre terminaba volviendo a él. Por la noche mi marido propuso visitar a mi madre al día siguiente. Estaba en Alcorcón, en casa de una tía. Dijo que le haría ilusión. Que podríamos ir juntos en tren. Acepté con alivio. Salir de casa, cambiar de entorno, alejarme de los dos, me parecía casi una necesidad. Quizás incluso una salvación temporal. A la mañana siguiente tomamos el Cercanías desde Príncipe Pío. El vagón iba medio vacío. Él hablaba sobre el viaje, sobre lo bien que le caía a mi madre, sobre lo mucho que le gustaban los callos que ella cocinaba. Yo asentía, sonreía, pero no escuchaba nada. Mi cabeza estaba en otro lado. O mejor dicho, en otra persona. En un momento, mientras él miraba por la ventana, sentí una vibración leve en mi bolso. Lo ignoré. No quería leer nada. No quería saber nada. Pero la vibración se repitió. Era un mensaje. De él. Solo decía, no me ignores. No fue solo un error. Lo leí una vez. Lo borré. Lo escribí de nuevo en mi mente. Lo volví a leer. No respondí. Guardé el móvil en el fondo del bolso y me giré hacia la ventana. Las casas pasaban a toda velocidad. Como si el mundo siguiera adelante y yo estuviera atrapada en un bucle que no avanzaba. Mi madre nos recibió con los brazos abiertos. Nos preparó una comida copiosa. Habló durante horas. Rió con cada anécdota. Nos ofreció café y pastel aunque ya no teníamos hambre. Pero en medio de todo eso, me dijo algo que me congeló por dentro. Estás rara. Te noto como tortilla sin sal. Solo sonreí. Dije que era el calor. Que el verano me agotaba. Que necesitaba vacaciones. Ella no insistió. Pero su mirada me atravesó. Por la noche, de vuelta en casa, encontré una pequeña caja encima de la cómoda. Pensé que era alguna tontería de mi marido. Algún detalle sin importancia. Pero cuando abrí la tapa, sentí como se me encogía el cuerpo. Era la bufanda. Aquella que él me había regalado semanas antes. Estaba doblada con precisión. Y lo más inquietante, no estaba donde yo la había guardado. Yo la había metido al fondo del cajón, bajo ropa vieja. Y ahora estaba ahí. A la vista. Sobre la cómoda. Como un grito silencioso. Como una verdad que alguien más ya había visto. Llamé a mi marido. Le pregunté si había ordenado la habitación. Si había sacado cosas del cajón. Si había abierto la cómoda. ¿Por qué lo preguntas? Dijo. Nada. Me pareció que estaba todo cambiado. Ah, sí. Estaba buscando una crema para la piel y moví algunas cosas. Por. Nada, repetí. Colgué. Me quedé en silencio. La habitación se volvió irrespirable. Minutos después, escuché pasos en la escalera. Me asomé. Era él. Venía directo hacia mí. Con una mirada distinta.
Una mezcla de certeza y desesperación contenida. Se detuvo en la puerta. No pidió permiso. Solo dijo una frase. ¿Tú también sientes esto, o solo yo me estoy volviendo loco? Y ahí, frente a él con la bufanda aún en la mano, entendí que ya no había vuelta atrás. Ni silencio que pudiera protegernos. No respondí. Él tampoco insistió. Se quedó allí de pie, mirándome con una mezcla de espera y resignación. Cerré la puerta lentamente. No por enojo. Por necesidad. Necesitaba pensar, aunque sabía que pensar no serviría de nada. Lo inevitable no se resuelve con lógica. Esa noche apenas dormí. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un tren desbocado. Me levanté antes del amanecer. Me vestí sin hacer ruido. Salí sin dejar nota. Caminé hasta la estación de Moncloa, tomé el primer bus que encontré sin importarme a dónde iba. Terminé en Ciudad Universitaria. El campus todavía dormía. Todo estaba desierto. Solo algunos estudiantes cruzaban con auriculares y mochilas colgando. Entré a la biblioteca de la Facultad de Filosofía. La conocía bien. Había pasado allí muchas tardes cuando estudiaba. Caminé entre los estantes sin rumbo, tocando los lomos de los libros con los dedos. Me senté en una de las mesas del fondo. Abrí un libro al azar. Era un ensayo sobre el deseo y la ética. Leí sin retener nada. Releí un párrafo 3 veces. Nada se quedaba. No era conocimiento lo que necesitaba. Era aire. Me levanté, salí a la explanada, me senté en un banco. El cielo tenía ese gris opaco de los días sin promesas. Saqué el móvil. Tenía un mensaje de él. Era una foto. Una vieja fotografía. Los dos sentados en el Parque del Retiro. Él tendría 10 años. Yo lo abrazaba con fuerza, riendo a carcajadas. El texto era una pregunta breve: ¿cuándo dejamos de mirarnos así? Lo cerré. No supe si borrarlo o archivarlo. No hice ninguna de las dos cosas. Al volver a casa, lo primero que noté fue el olor a carne al horno. Mi marido estaba en la cocina, preparando una cena especial. Me abrazó al verme. Sonrió. Dijo que había invitado a su primo y a otros amigos para celebrar el 12 de octubre. Fiesta nacional. Una cena familiar como las de antes, dijo con entusiasmo. Asentí sin opción a negarme. Tenía la cabeza en otra parte. Pero el cuerpo dijo que sí. Pasé la tarde preparando la mesa. Él decoró con banderitas pequeñas que encontró en una caja vieja. Colocó vino de Ribera del Duero y copas altas. Yo corté pan, acomodé servilletas. Él parecía feliz. O fingía bien. Llegaron los invitados al caer la noche. Risas, abrazos, anécdotas. Yo escuchaba, sonreía, asentía. Pero no participaba. Estaba fuera de mí. Lo buscaba con la mirada. A él. No había llegado. Hasta que lo hizo. Entró sin llamar la atención. Saludó uno a uno. Vestía camisa blanca, pantalón oscuro. Elegante. Discreto. Cauteloso. Evitó mirarme. Yo también lo evité. Durante la cena, mi marido hablaba sin parar. Historias de trabajo, planes de futuro, ideas para un viaje a Galicia en diciembre. Todos reían. Todos brindaban. Yo sentía que flotaba. Como si estuviera viendo la escena desde otra habitación. No hablábamos. No cruzábamos palabras. Pero todo lo que no se decía era más ruidoso que el bullicio. Después de la comida, ayudé a recoger. Fui a la cocina. Lavé platos, ordené copas. Él entró en silencio. Se puso a mi lado, sin hablar. Lavamos en sincronía. Yo enjuagaba, él secaba. Las manos se rozaron por accidente.
Ninguno dijo nada. Solo el agua cayendo. Solo el ruido de los cubiertos. En un momento me giré para tomar un trapo. Él también. Quedamos frente a frente. Demasiado cerca. Respirábamos el mismo aire. El tiempo se detuvo. O eso parecía. Entonces él habló por primera vez. Esto no va a desaparecer porque tú no quieras mirarlo. No respondí. Seguí lavando. Él se fue. Cuando regresé al salón, mi marido estaba hablando con su primo sobre fútbol. Bebían licor de hierbas. Hacían planes para ver el clásico el fin de semana. Me miró desde el sofá y me guiñó un ojo. Yo sonreí. Me senté a su lado. Pero dentro de mí, nada estaba en calma. Al rato, todos comenzaron a despedirse. Risas. Besos. Promesas de volver a juntarse pronto. Él fue el último en salir. Pasó junto a mí. No dijo adiós. No dijo nada. Y sin embargo, todo se dijo. Apagué luces. Cerré persianas. Subí a mi habitación. En la oscuridad, me senté al borde de la cama. Recordé la frase. Esto no va a desaparecer. Y supe que tenía razón. Lo que se ha roto no se puede desromper. Lo que se ha mirado no se puede desver. Y el problema no era solo lo que había hecho. Era que no quería dejar de hacerlo. A la mañana siguiente la rutina nos atrapó como una red invisible. El café, el pan tostado, la mermelada de melocotón. El sonido familiar de la cafetera burbujeando era lo único que conservaba sentido. Mi marido se había levantado de buen humor. Se duchó silbando y salió del baño secándose el cabello con una toalla azul que siempre dejaba tirada en la cama. Dijo que tenía una reunión importante en la oficina central y que después viajaría por un par de días. No me esperes esta noche ni mañana. Estoy en manos del AVE y de esos clientes que no paran de hablar. Cuando salió, se detuvo en la puerta como si se le hubiera olvidado algo. Volvió sobre sus pasos, me besó la mejilla con la calidez de siempre y susurró algo que por primera vez no pude interpretar del todo. Confío en vosotros. No supe si vosotros se refería a mí y a él como pareja, o a mí y a él como lo que fuera que fuésemos ahora. Me quedé en la entrada mirando cómo se alejaba. Su maletín colgando, sus pasos seguros. Y yo vacía. Subí a la habitación. Él seguía durmiendo. La luz entraba por las persianas y caía en líneas rectas sobre el edredón. Me acerqué sin hacer ruido. Lo observé durante varios minutos, como si no lo hubiera visto nunca antes. Luego salí sin despertarlo. Decidí ordenar la despensa. Algo físico. Algo concreto. Limpiar, mover, organizar. El caos mental me pedía tareas simples. Bajé cajas, limpié estantes, agrupé conservas. Luego escuché pasos. Él estaba en la puerta. En silencio. ¿Quieres que te ayude? Asentí. Y así sin más pasamos la mañana entre paquetes de arroz, bolsas de lentejas y frascos de garbanzos. Riendo. No por lo que decíamos, sino por lo absurdo de la situación. Dos personas limpiando botes como si eso pudiera limpiar también el desastre emocional. De pronto él encontró un tarro de cristal antiguo con etiquetas despegadas. Lo levantó, lo giró, lo sacudió. El polvo salió volando. Esto debe tener más años que yo, dijo riendo. Yo me reí también. Por primera vez sin peso en el pecho. Pasado el mediodía, propuso ver una película. Algo ligero, sin pretensiones. Subimos a la buhardilla, donde teníamos el proyector que rara vez usábamos. Pusimos una vieja cinta española. De esas con diálogos lentos, pausas largas, silencios que lo dicen todo. En una escena, la protagonista, una mujer mayor, se giraba hacia el hombre y decía, hay cosas que no se eligen. Simplemente suceden. Él me miró. Yo lo miré.
Y ahí estaba la verdad en esa frase. Todo lo que pasaba entre nosotros no tenía nombre. Ni defensa. Solo existencia. Al terminar la película, bajamos a la cocina. Él me extendió una pequeña planta en una maceta de barro. Pequeña, con hojas verdes y jóvenes. Había salido a comprarla al vivero, sin que yo lo notara. Para que no olvides que esto fue real. La tomé sin hablar. Acaricié las hojas. El tacto suave, casi tierno. Quise decir algo, pero no encontré palabras. Minutos después, en un intento torpe de cortar con la emoción, le dije que esto tenía que terminar. Que no podíamos seguir. Que esto era una locura. Él bajó la mirada. Sus dedos rozaban el borde de la encimera. Lo fue desde que me tocaste la espalda. Silencio. Largo. Insoportable. Se dio media vuelta, subió las escaleras. Escuché cómo abría cajones, cómo se cerraba la cremallera de su mochila. Bajó con paso firme. Sin drama. Sin lágrimas. Pasó junto a mí. No me tocó. No dijo adiós. Solo se detuvo en la puerta. La abrió. Y salió. Me quedé de pie. No lloré. No grité. No corrí tras él. Solo miré cómo la puerta se cerraba lentamente. Subí a la habitación. La cama estaba hecha. Todo estaba ordenado. Como si nunca hubiera pasado nada. Como si el caos no hubiera dejado huella. Me senté en el borde. Respiré hondo. Y ahí sobre la mesa de noche estaba su anillo. El anillo de bodas de mi marido. Solo. Abandonado. Y supe que nada volvería a ser lo que era. Que no importaba quién supiera o no. Algo había sido dicho sin palabras. Y eso sí que era irreversible. Me quedé allí de pie frente al anillo. No lo toqué. No me moví. El silencio de la habitación era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, desigual, como si algo en mi interior estuviera a punto de romperse y no supiera cuándo ni cómo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí cuando me di cuenta de que era tarde. El cielo había empezado a oscurecerse. Salí de la habitación. Bajé las escaleras con la misma lentitud con la que se camina hacia algo que uno sabe que va a doler. La casa estaba vacía. El eco de mis pasos parecía amplificarse entre las paredes. Necesitaba salir. Caminar. Respirar. Abrí la puerta principal y crucé el umbral sin saber a dónde ir. Mis pies me llevaron hacia el centro al azar. Pasé por calles que conocía desde siempre y sin embargo parecían distintas. Como si todo hubiera cambiado en las últimas semanas. Como si nada me reconociera ya. Terminé en una iglesia, una pequeña parroquia en una esquina, con las puertas entreabiertas. Entré sin pensarlo. Dentro no había nadie. Ni cura, ni fieles, ni velas encendidas. Solo bancas de madera, olor a incienso y un silencio tan denso que me pesó en los hombros. Me senté en la última fila. No recé. No creí que tuviera derecho a hacerlo. Solo cerré los ojos. Dejé que el silencio hiciera lo que tuviera que hacer. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando salí, el cielo era completamente negro. Caminé hasta una cafetería abierta cerca del Retiro. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un café con leche, aunque no tenía ganas de tomar nada. Saqué el móvil. Lo desbloqueé sin pensar. Abrí la galería de fotos. Había una imagen que no recordaba haber tomado. Era de nosotros dos, dormidos en el sofá. Él con la cabeza apoyada en mi muslo. Yo con una manta sobre los hombros. La foto estaba tomada desde una distancia corta, íntima. No era un selfie. No era un accidente. Alguien la había tomado. No entendía nada. Miré los detalles. El ángulo. La luz.
Las sombras. Intenté recordar cuándo había ocurrido. Pero no había forma de saberlo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Guardé el móvil. Pagué la cuenta sin terminar el café. Caminé rápido, casi corriendo, de regreso a casa. Cuando llegué, algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta. No era normal. Siempre la cerrábamos con doble vuelta. Me acerqué con cautela. La empujé lentamente. Entré. El silencio era absoluto. Más que nunca. La sala estaba vacía. La cocina también. La luz encendida. La cafetera recién usada. El aire tenía un olor a algo quemado, a metal. Sobre la mesa del comedor, una hoja doblada en 4. Me temblaban las manos cuando la abrí. 2 palabras escritas a mano sin firma. Ya basta. Mi mente se detuvo. No había rabia, no había súplica. Solo una certeza escrita en tinta negra. Di un paso atrás. Y entonces lo escuché. El giro de la cerradura. La puerta principal. El clic seco. Alguien entraba. Me giré de golpe con el papel aún en la mano. La escena se detuvo ahí. Y el mundo entero conmigo.